Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de una derrota desafortunadamente del equipo de la Gran Manzana 130-126 en contra de los Spurs. Una noche con sabor agridulce, porque por un lado los Knicks terminan perdiendo en contra del peor equipo de la conferencia del oeste. Y por otro lado, tenemos una noche brillante, maravillosa, histórica por parte de Jalen Brunson. Los Knicks desaprovecharon toda la primera mitad, jugaron verdaderamente mal, específicamente a la defensiva. El esfuerzo, que es una de sus características principales partido tras partido, no estuvo ahí durante toda la primera mitad y eso les terminó perjudicando. Hoy los Knicks tuvieron la posibilidad de consagrar esta noche maravillosa de Jalen Brunson. Sin embargo, los errores que tuvieron a lo largo del partido por toda la primera mitad y después momentos claves en el tercer periodo y en el último fueron básicamente el motivo por el cual hoy terminaron perdiendo. Una dolorosa derrota, no solo por esta situación de Jalen Brunson, sino porque también los Knicks salían como amplios favoritos para ganar este partido y también por el hecho de que ahora se complica otra vez esta situación de la carrera por las posiciones en la conferencia del Este, específicamente con los resultados que hubo hoy tanto de los Cavs como del equipo del Magic. Vamos a revisar qué fue todo lo que pasó. Básicamente, tengo que decirlo de esta manera, los Knicks este partido fue una historia de dos mitades. Una primera mitad en la que desafortunadamente el equipo de la Gran Manzana, como les decía, no estuvo. Básicamente ese fue el problema. No pudieron conseguir entrar en ritmo en ningún momento en la primera mitad. Pero más allá del tema de la ofensiva, que en realidad tampoco lo hizo tan mal, estoy hablando específicamente del tema defensivo. Yo sé, Victor Wembanyama es un jugador muy complicado de defender. No solo hace muy bien su parte de la ofensiva en la pintura, sino que también es un jugador que sabe pasar muy bien el balón. Y ese fue uno de los motivos también por los cuales los Knicks creo que no encontraron la forma. Pero más allá de eso, ese esfuerzo que yo les mencionaba de ir a pelear todos los rebotes no estaba ahí. También otro aspecto que fue bien importante, también defensivo, es el tema de que este equipo de los Spurs llegaba siendo el peor de toda la NBA en tiros de 3. Y hoy en la primera mitad liquidaron completamente a los Knicks. Yo no sé si fue el exceso de confianza pensando justamente esto, que no son un buen equipo tirando los de San Antonio, pero hoy los dejaron libres en muchas ocasiones y cobraron cada una de ellas o la mayoría de ellas el equipo de los Spurs, y eso fue uno de los factores principales por los cuales la situación se fue muy abajo para los Knicks. Vamos a revisarlo rápidamente. Como les decía, el arranque fue muy malo desde el principio. Primero, en la primera serie ofensiva que tenían, perdieron el balón. En la siguiente fue una falta ofensiva. Rápidamente los Spurs se fueron al frente por 7 puntos. Ahí más o menos los Knicks empezaron a responder, pero los Spurs volvieron otra vez al ataque y aquí comenzaron con los triples. Fueron 4 triples en los primeros minutos por parte de este equipo de los Spurs, que insisto, les decía, es el peor en la NBA en triples esta temporada. De tal manera que los Knicks estaban abajo por 9 puntos a mitad del periodo. Ahí hubo un momento que pudo marcar la diferencia, porque Victor Wembanyama se fue a los vestidores por un golpe en la rodilla. Después de buscar un rebote, al momento de caer, hace el giro y choca la rodilla con uno de sus compañeros y parecía que había algún tipo de lesión. Afortunadamente no fue así, pero los Knicks tampoco pudieron aprovechar ese momento en el cual Wemby estuvo fuera. Sí intentaron venir de atrás, vino una reacción importante, pero no la pudieron mantener. Fueron 10 puntos contra 2 de los Knicks, se pusieron solamente a un punto. Ahí parecía que las cosas estaban mejorando. De hecho, ahí durante ese lapso, Donte DiVincenzo consiguió su segundo triple del partido, con lo cual empataba la marca de la mayor cantidad de triples en una temporada en la historia de los Knicks, con 241, empatando a
Evan Fournier. Pero después de eso vino la reacción otra vez de los Spurs por la misma situación, que los Knicks no estaban defendiendo nada bien. Fue una racha de 14 puntos contra 2, se volvieron a separar por 13 puntos y al final del primer periodo los Knicks estaban abajo otra vez, en este caso por 11. Les decía, la ofensiva de los Knicks en realidad, si bien no todos los tiros eran, digamos, los mejores, la selección no fue la mejor, aún así tuvieron un buen porcentaje, un 55% era bastante bueno, 12 de 22, pero solamente 2 de 7 en triples, y ese fue uno de los factores clave a lo largo del partido, como les comentaba. En el caso de la defensiva, mal, muy mal en realidad, fueron 14 de 22 para los Spurs, para un 63% de efectividad, y mucho de eso tiene que ver no solamente con la buena puntería de los de San Antonio, insisto, sino también por el hecho de que los Knicks no estaban llegando a sus asignaciones, que no estaban presionando de la manera que nos tenían acostumbrados, y ese fue uno de los grandes problemas. Importante también mencionar, sin duda, que los Knicks jugaron hace un par de noches en Toronto. Tuvieron que viajar ayer a San Antonio. Es un vuelo de aproximadamente 5 horas y media. Eso también puede ser un factor de cansancio que les afectó en la primera mitad, pero aún así no había esa energía adicional a los cuales nos tenían acostumbrados. Mientras tanto, les decía de los triples, tenía solamente en ese primer periodo 6 triples en 11 intentos para los Spurs, y además, fíjense, eran 14 canastas las que consiguieron. 13 de ellas vinieron precedidas de una asistencia. Nos hablaban de que estuvieron pasando muy bien el balón, y eso fue uno de los motivos también por los cuales se vio más evidente que los Knicks no estaban haciendo su labor, porque siempre los Spurs, o en la mayoría de las ocasiones, lograban encontrar al compañero que estaba solo, y después la efectividad ya fue otro aspecto completamente a considerar. Segundo periodo, los Knicks mal, o sea, definitivamente continuaron muy mal, apenas 1 de 9 para iniciar el partido, mientras que los Spurs, el segundo periodo, perdón, mientras que los Spurs 5 de 7 para un 71% de efectividad, una racha de 12 puntos contra 2, y ahí fue cuando tomaron por primera vez una ventaja se complicaron entonces para los Knicks y ya estaban muy, pero muy cuesta arriba en el partido. Y en ese momento vino una decisión que a mí me pareció un poco extraña, porque sacó a Miles McBride. También mencionar que al principio de ese periodo Jalen Brunson estaba afuera, estaba descansando. Saca a Miles McBride y la lógica nos indicaría que entonces volvería Jalen Brunson a la duela. No fue así. Metió a Shake Milton, quizá tratando de ver si él podía hacer alguna diferencia del lado defensivo, pero la realidad es que tampoco tuvo gran aportación. Después ya entró Jalen Brunson, se mantuvo Milton unos minutos más en el partido, pero la realidad es que no pasó absolutamente nada con él. No sé exactamente cuál sea el balance de lo que Tom Thibodeau tomará con respecto a esta decisión, pero en ese momento la realidad es que no marcó ninguna diferencia. Después de eso, las cosas para los Knicks seguían todavía bastante complicadas. En este caso, el equipo de la Gran Manzana logró por un momento recortar la desventaja solamente a 13 puntos, pero tenían los mismos problemas defensivos y se separaron los Spurs otra vez por 18 puntos. Vino una mini racha de los Knicks hacia el final del periodo, que eso, digamos, mejoró un poco la situación. Fueron 9 puntos contra 2, se pusieron a 11 puntos. Dentro de esa racha, cabe mencionar, vino un triple por parte de Donte DiVincenzo, con el cual rompió la marca de más triples en la historia entonces de los Knicks. Llegó a 242, nadie por encima de él. Hoy se convirtió en un histórico Donte DiVincenzo con la escuadra de la Gran Manzana. Pero después de todo eso, pues prácticamente pasó desapercibido ese momento, porque no hubo momento para festejar. Los Knicks estaban muy abajo. De hecho, después de eso todavía se volvieron a ir abajo por 18 puntos y al medio tiempo estaban perdiendo por 17. Las cosas no iban nada bien, y por cómo se veía la situación, iba a ser un partido bien complicado en la segunda mitad para los Knicks. En ese segundo periodo, el porcentaje de efectividad era de 48, 13 de 27, 2 de 5 en triples, mientras que el equipo de San Antonio, 55% de efectividad, 11 de 20 y otros 4 triples en 9 intentos. Poco que platicar en realidad con respecto a lo que sucedió entonces en esa primera mitad, en donde los Knicks de manera general
tuvieron un 51% de efectividad, que insisto, es bastante bueno. Sin embargo, lo que permitieron por parte de los Spurs fue lo que los terminó acabando. Solamente 4 triples en 13 intentos para los Knicks en esa primera mitad. Los Spurs tirando para un 60% de efectividad, 25 de 42 y 10 de 20 en tiros de 3. Ahí está el factor importante que yo les comentaba. La defensiva, principalmente detrás del arco de 3, fue un verdadero problema en esa primera mitad. Jalen Brunson ya llevaba 21 puntos y 6 asistencias, mientras que Donte DiVincenzo 11 puntos, los 3 triples que ya les mencionaba, y básicamente era todo lo que teníamos que contar de manera importante de los Knicks en la primera mitad, mientras que por el otro lado los Spurs tenían a Kendall Johnson con 16 puntos, Wemby tenía 14 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, Vassell tenía 10 puntos y 23 asistencias para los Spurs en 25 canastas, mientras que los Knicks solamente 13, también en este caso en sus 25 canastas. Pero el tema justamente pueden verlo que fueron los triples, porque los Knicks y los Spurs en la primera mitad tuvieron ambos 25 encestes, pero los Spurs tuvieron más triples y eso marcó una diferencia, además también de las ocasiones en las que los mandaron a la línea. Tenía que venir un cambio definitivamente en la segunda mitad. Seguramente Tom Thibodeau habló fuertemente con los jugadores en el medio tiempo, porque todo lo que no vimos en la primera mitad sí lo pudimos ver en la segunda. Esa intensidad a la defensiva, ese pelear cada uno de los balones, los rebotes, tratar de hacer las jugadas a la ofensiva, mejores decisiones, pero principalmente también Jalen Brunson tomó el control del partido. No podemos decirlo de otra manera. Yo les decía, hoy terminó haciendo una actuación histórica para él y también rompió varios récords, o más bien se acercó a varios récords en la historia de la franquicia de los Knicks. ¿Cómo comenzó todo básicamente esta remontada? Porque así tenemos que mencionarla. Fue una remontada extraordinaria por parte de los neoyorquinos. Bueno, pues fueron 4 de 5 para iniciar ese tercer periodo, mientras que los Spurs 0 de 6. Los Knicks lograron una racha de 9 puntos contra 0 y en ese momento se pusieron solamente a 8 puntos. La menor diferencia desde el primer periodo. Eso fue la clave. Después vino una reacción por parte de los Spurs, comenzaron a conseguir canastas, pero los Knicks no dejaban tampoco de presionar. Y Jalen Brunson, en los primeros 6 minutos de ese tercer periodo, llevaba ya 21 puntos. Solo en ese tercer periodo, en esos primeros 6 minutos, la misma cantidad de puntos que había conseguido en toda la primera mitad. Estaba en modo verdaderamente imparable. Impresionante lo que nos regaló en ese tercer periodo Jalen Brunson y en realidad en toda la segunda mitad. Los Knicks ganaban hasta ese momento el periodo 26-9 y el partido estaba empatado. Y aquí vino uno de los momentos importantes a lo largo del partido que yo puedo marcar dos de manera específica. El primero de ellos vino aquí y el otro vino iniciando el cuarto periodo. ¿Por qué les decía que el primero estuvo aquí? Porque los Knicks tenían entonces ya el partido empatado. Les había costado muchísimo trabajo venir de atrás. Y tuvieron 2 o 3 oportunidades, creo que incluso fueron hasta 4, en las cuales pudieron tomar la ventaja por primera vez en todo el partido y de una u otra forma las canastas no cayeron. Es decir, estaban defendiendo bien, pero del otro lado no pudo llegar esa canasta importante que le diera la vuelta al partido y también en lo anímico eso te cambia completamente. Los Knicks habían peleado demasiado para llegar a ese punto, pero les faltó hacer ese paso adicional y conseguir la ventaja. Eso permitió que entonces el equipo de los Spurs se mantuviera al frente durante el tercer periodo. Después del tercer periodo estaban arriba por 3. Jalen Brunson terminó el cuarto con 29 puntos y 4 triples. Les decía, una actuación verdaderamente extraordinaria que no pararía ahí. Pero hasta ese momento las cosas estaban ahí. Y los Knicks sí una gran remontada, pero todavía faltaba el paso adicional. Primer momento clave del partido. Después, el segundo momento clave del partido vino recién iniciando el último cuarto, porque entiendo,
había cansancio por parte de Jalen Brunson, había cansancio de los jugadores que habían logrado la remontada. Pero Tom Thibodeau tomó la decisión de ir a iniciar el último periodo con Donte DiVincenzo, Miles McBride, Bojan Bogdanovic, Precious Achiuwa y Mitchell Robinson. Descansó a los jugadores importantes o a los principales, a los que habían ayudado a la remontada, a excepción de Donte DiVincenzo, que lo había hecho bastante bien también hasta ese momento. El arranque fue pésimo de los Knicks. Ese fue el otro problema. 0 de 6 para iniciar ese último periodo. Los Spurs aprovecharon racha de 9-0 y se volvieron a separar por 12 puntos. Y ahí fue cuando ya vino esa sacudida, provocó precisamente que Tom Thibodeau tratara de componer las cosas. Primero trajo de vuelta a Isaiah Hartenstein y a Josh Hart. Fue los primeros dos movimientos que hicieron. Los Knicks consiguieron 5 puntos de manera consecutiva. Después de eso vino ya el regreso de Jalen Brunson. Y ahí los Knicks encontraron una extraordinaria racha de 8 puntos contra 0 y se pusieron a 1 punto con 7 minutos por jugar. Solamente 1 punto, pero venían cargando desafortunadamente esa situación de que se habían otra vez puesto a doble dígito al inicio del periodo por haber permitido que los Spurs tuvieran esa racha, provocada también por el hecho de que los jugadores que estaban sobre la duela no eran los que estaban en el mejor momento del partido. Al final, insisto, yo sé que es un tema de cansancio, pero fue demasiado tiempo el que los mantuvo y eso provocó que los Knicks estuvieran otra vez cuesta abajo. El partido a partir de ese momento se mantuvo bastante parejo hasta que con aproximadamente 5 minutos todavía por jugar, consiguieron a través de un triple por parte de Donte DiVincenzo la primera ventaja en todo el partido. Finalmente se había conseguido lo que los Knicks habían buscado desde el tercer periodo, que lo habían hecho bastante bien. Sin embargo, volvemos a lo mismo, el cansancio había sido ya un factor terrible que les terminó afectando. Ya después de eso hubo momentos importantes a lo largo del partido en los cuales ambos equipos estaban respondiendo las canastas del rival. En ese momento hubo 6 empates y 2 cambios de ventaja en ese pequeño lapso para cerrar el último periodo, bueno, y básicamente también el partido. Estaban entonces empatados con 24 segundos por jugar en el encuentro. El balón lo tenían los Knicks. Por supuesto sabíamos que iba a venir la presión y el doble equipo a Jalen Brunson. Así fue, vino la doble marca. El jugador que vino a hacer la ayuda fue Wemby, lo cual impedía un tiro franco por parte de Jalen Brunson, pero hizo algo bastante inteligente. Jaló entonces esa doble marca, hizo la finta de que iba a venir con el disparo y buscó a Miles McBride, que estaba solo en el codo del lado derecho, el reloj expirando, vino con el triple, no necesitaban un triple, cualquier canasta era ganar el partido, pero era donde estaba parado. Desafortunadamente, un jugador que recientemente ha sido muy efectivo terminó fallando ese triple y entonces el partido se fue a tiempo extra. Y ese era un verdadero problema, porque el cansancio por supuesto que iba a ser un factor principalmente del lado de los Knicks, porque ellos fueron los que tuvieron que hacer el esfuerzo durante toda la segunda mitad para poder venir de atrás. Lo anímico de no te poder empatar o superar a tu rival en el tercer periodo, no poderte ir al frente. El mal arranque, venir de atrás todavía en el último periodo. Y en los últimos segundos, en los últimos minutos, no poder asegurar el partido. Porque hubo posesiones en las cuales los Knicks tenían ventaja de 2 y podían extender a 4 o incluso a 5 y no lo pudieron conseguir. Y después también mencionarlo de Wemby en la línea, verdaderamente impresionante. En los últimos segundos tuvo 2 tiros libres, precisamente abajo por 2, consiguió los 2, una frialdad tremenda para este muchacho de apenas 20 años. Yo lo decía, está jugando, ya no es el mismo jugador al cual los Knicks se enfrentaron en aquel primer partido de la temporada, es otro nivel completamente. Y la verdad es que hay que destacar justo ese punto. Pero al final los Knicks no pudieron conseguir esa canasta y tuvieron que ir a un último tiempo o un tiempo suplementario, 5 minutos adicionales, para tratar de ganar un partido que a pesar de todo lo tuvieron en las manos en los últimos minutos del tiempo regular.
Aquí, mencionar, era la primera vez en la temporada que los Knicks se iban a un tiempo extra y lo tenían que hacer sin Isaiah Hartenstein, que en las últimas jugadas terminó siendo expulsado por faltas y ya no pudo entonces estar. Las cosas no empezaron bien en ese tiempo extra para los Knicks, porque no pudieron conseguir canasta durante los primeros 3 minutos del tiempo suplementario. Eso fue un verdadero problema. Afortunadamente solo habían sido 4 puntos por parte de los Spurs en ese pequeño lapso, y la diferencia o el punto vino de los Knicks, vino por parte de un tiro libre de Mitchell Robinson. Entonces estaban a 3 puntos, pero Jalen Brunson puso a los Knicks a solamente 1 punto después con una jugada. Aquí es donde vino ya, donde me parece que se notó más ese desgaste, porque todo lo que ya venían cargando los Knicks se hizo más evidente al final, y el cansancio fue bien, pero bien clave en realidad, porque yo les decía, los últimos segundos fueron verdaderamente cardíacos. Brunson pone a los Knicks a 1, después un triple verdaderamente de locura por parte de Wemby, una cosa extraordinaria. Se estaba acabando el reloj, parecía que no tenía ni idea de lo que tenían que hacer, la jugada estaba completamente rota, simplemente soltó el disparo y terminó cayendo, una cosa verdaderamente que te rompe el corazón, porque es tanto el esfuerzo de los Knicks, provoca que no tengan un tiro cómodo, saca prácticamente de la chistera el disparo Wemby y lo termina encestando. La verdad es que fue un momento importante, ahí se pusieron al frente por 4 puntos. Después, Mitchell Robinson consigue un extraordinario rebote ofensivo, algo poco visto en este partido precisamente por la presencia de Wemby, y consigue también los 2 puntos, y entonces con menos de 1 minuto, los Knicks estaban solamente a 2 puntos. Los Spurs fallaron la siguiente posición, y con 13 segundos los Knicks tenían el último disparo que les podía dar otra vez la victoria. Tenía que ser un triple, por supuesto, o intentar empatar el partido con un doble. ¿Y qué pasó? Que desafortunadamente viene una jugada en donde dejan aislado a Jalen Brunson. Aquí no le hicieron doble marca, hace un buen movimiento. El tiro no fue el más franco, tampoco estaba completamente solo, pero pudo haber caído. Desafortunadamente no fue así, pero, ojo con esta situación. Precious Achiuwa de alguna manera logra quedarse con el rebote ofensivo. Tiene el balón de frente al aro y en lugar de buscar los puntos, que tenía la facilidad, estaba a 1 metro de la canasta, pudo haber intentado la flotadora y probablemente empatar el partido. Me parece que se puso nervioso en ese momento, creyó que no era la decisión correcta, gira un poco el cuerpo, busca a Donte DiVincenzo, que estaba atrás del arco de 3, pero Donte pues pensaba, yo creo que Precious iba a buscar la canasta, no estaba esperando el balón, no se lo pone tampoco tan cómodo, tiene que estirarse para intentar alcanzarlo y no lo logra. Los Knicks terminan entregando el balón y ahí prácticamente se acabó el partido, porque quedaban 3 segundos por jugar. Los Knicks tenían todavía 2 faltas por dar, por lo tanto tenían que cometer 2 faltas de manera consecutiva para poder mandar a la línea a los Spurs y después volver a tener el balón, y en esas 2 faltas se fueron prácticamente 2 segundos, quedaba 1-0-1 por jugar, cuando ya finalmente los Spurs fueron a la línea, consiguieron los 2 libres, se separaron por 4 puntos y ahí se acabó la historia. Y después de un regreso prácticamente histórico de los Knicks, se terminó quedando solamente en anécdota, porque perdieron por 4 puntos este partido, en el cual llegaban como amplios favoritos para ganarlo. Y el problema fue la primera mitad. El primer problema de todo esto fue la primera mitad, que no pudieron ellos realmente encontrar la forma a la defensiva. Ya lo que hicieron en la segunda mitad fue verdaderamente extraordinario, pero la losa que estaban cargando era demasiado pesada. Y después esos momentos claves que yo les mencionaba, de no poder irse al frente en el tercer periodo, y esos primeros minutos en el último cuarto que le permitiste a los Spurs volverse a separar, fueron demasiado para este partido, y de todas maneras tuvieron la posibilidad de ganarlo, pero pues eso ya es parte de la historia, y hoy los Knicks terminan perdiendo un partido que debieron haber ganado. Muchísimas cosas que ya he platicado con ustedes, que ya he analizado aquí para ustedes, dejan claro que los Knicks debieron haberlo ganado, pero
Aquí no es de quién lo merece o quién no lo merece, sino quién hace las cosas en el momento clave. En los últimos 5 minutos fueron más efectivos los Spurs en ese tiempo extra y por eso se terminan quedando con la victoria. Extraordinaria para ellos, la tercera victoria de manera consecutiva para los de San Antonio esta temporada. Es la primera vez en toda la temporada que los Spurs tienen 3 victorias de manera consecutiva. Así es que, por eso les decía, todo estaba inclinado a que los Knicks tenían que ganar hoy. Desafortunadamente no lo hicieron. Y de las cosas que yo les decía que terminaron opacando un poco esta situación fue la extraordinaria noche de Jalen Brunson. Hoy un Jalen Brunson histórico para los Knicks consiguió 61 puntos, la mayor cantidad de puntos en la carrera para Jalen Brunson. Se quedó a 1 de empatar el récord histórico de los Knicks de 62 que lo tiene Carmelo Anthony, pero superó a otra leyenda, a Bernard King, que había terminado en un partido con 60 puntos. Y además de eso, hay otros récords que sí consiguió. Es el octavo partido en esta temporada con al menos 40 puntos, con lo cual igualó a Bernard King y a Carmelo Anthony en el tercer puesto en la historia de los Knicks. El número 1 es Bernard King, también, que tuvo en una ocasión 13 partidos de 40 puntos en una temporada, y el otro es Patrick Ewing, que tuvo 11. Ese es el primero de los momentos clave o de los récords que consiguió hoy con esta actuación Jalen Brunson. El otro es el cuarto jugador en la historia de los Knicks con al menos 2 partidos de 50 puntos dentro de una misma temporada. Y eso lo hizo también, hay que recordar, contra los Suns en el primer partido. Justamente terminó con 50 puntos. Este entonces es el segundo y es el cuarto jugador en la historia de los Knicks que consigue por lo menos 2 partidos de 50 en una temporada. Bernard King lo hizo en 2 ocasiones. Alan Houston y Richie Gutting fueron los otros jugadores que lo consiguieron. Pero si quieren ir más allá y de los récords y lo que sucedió, y donde quizá tiene más peso esto que yo les mencionaba, del inicio del último periodo, en donde toma la decisión Tom Thibodeau de mantenerlo bastantes minutos en la banca, fíjense este dato que tenemos de Jalen Brunson. Jugó en total 43 minutos en el partido, incluyendo también, por supuesto, el tiempo extra. En esos 43 minutos en los que Jalen Brunson estuvo dentro de la duela, los Knicks le ganaron la batalla a los Spurs por 20 puntos. Estuvo fuera entonces 9 minutos. ¿Qué pasó en esos 9 minutos que estuvo fuera Jalen Brunson? Los Knicks perdieron el balance por 24 puntos. Por lo tanto, queda clarísimo que esos momentos de decisión, de tenerlo fuera en el último cuarto, al inicio del último cuarto, y también en ese momento que yo les comentaba que prefirió meter a Milton en lugar de meterlo a él, marcaron diferencia. Hoy Jalen Brunson estaba en modo verdaderamente superestrella, como pocas veces lo hemos visto, y eso que le hemos visto actuaciones extraordinarias. La verdad, lo de hoy fue increíble. Y aún así, lo dejaron demasiado tiempo fuera, y eso probablemente fue lo que le costó el partido a los Knicks. Entonces, a pesar de la derrota, Jalen Brunson queda con un plus-minus de más 20, algo verdaderamente extraordinario para el equipo de la Gran Manzana y específicamente para Jalen Brunson, partido histórico que desafortunadamente no pudo concretarse con una victoria. Por otro lado, Donte DiVincenzo terminó con 20 puntos, 6 triples. Como les decía, ya rompió el récord y ahora simplemente está inflando ese número. 6 rebotes, 2 asistencias, 2 robos. Josh Hart terminó con doble-doble, 12 puntos y también 12 rebotes, 8 asistencias. Estuvo cerca del triple-doble. Y fuera de eso, la verdad es que no hay mucho que contar. Por el otro lado, Wemby terminó con 40 puntos, 20 rebotes, 7 asistencias. También una verdadera locura. Basel terminó con 23 puntos. También tuvieron por ahí a Keldon Johnson con 17. En realidad también hay que mencionar el esfuerzo por parte del equipo de los Spurs, de cada uno de sus jugadores, porque no tienen absolutamente nada que perder y terminaron quedándose hoy con una victoria. Y ya para cerrar, comentarles el tema de cómo quedan las cosas en los standings, porque ahora con esta derrota se suma a una victoria de los Cavs, pero también a una derrota por parte del Magic, y quedan entonces de esta manera. Los Bucks de Milwaukee siguen en segunda posición
y los Caps recuperaron ese tercer puesto en el este. Están a 1,5 juegos de los Bucks de Milwaukee. Los Knicks bajan entonces a la cuarta posición, se ponen a medio juego de los Cavaliers y a 2 juegos del equipo de Milwaukee, mientras que el Magic sigue en quinta posición a 4 juegos de los Bucks y a 2 de los Knicks. Ahí parece que la situación todavía está más o menos controlada con el equipo del Magic, pero con los Caps ya se volvieron a ir al frente. Pero solamente es medio juego y recordemos que los Caps tienen un juego más en este momento que los Knicks, o sea, ya jugaron un partido adicional. Por lo tanto, ese medio juego, si los Knicks ganan, vuelven a empatar la marca, quedarían tablas, y con eso, al haber ganado los Knicks los 2 de 3 partidos, se quedan con el criterio de desempate. Entonces, los Knicks siguen teniendo el control de su destino para esa tercera posición. Mientras ellos ganen siempre de lo que queda en la temporada un partido más de los que termine ganando el equipo de los Cavaliers, pueden aspirar a quedarse con ese tercer puesto. Y el tema también de los Bucks de Milwaukee, que llevan 2 derrotas verdaderamente muy frustrantes para ellos. Vamos a ver si pueden reponer el camino o no. Se les vienen partidos complicados. Uno de ellos va a ser en contra de los Knicks. Van a enfrentar a los Celtics. Van a enfrentar en 2 ocasiones al Magic, que va a estar peleando también por puestos de playoffs. Entonces el cierre se viene verdaderamente bien complicado para todos los equipos que están peleando ahí las posiciones. Y ahora para los Knicks se viene también un tema complicado, porque el próximo domingo van a enfrentar a uno de los mejores equipos de la NBA, un equipo que está peleando por ser el mejor de la conferencia del oeste, que son el Oklahoma City Thunder, y ese partido en verdad va a ser muy complicado para los Knicks. Vamos a ver si es que lo pueden sacar. La realidad es que esta semana de 4 partidos estaba presupuestada para que los Knicks terminaran con 3 ganados y 1 derrota, pero que la derrota sería contra el Thunder probablemente y no contra los Spurs. Eso complica bastante la situación. Y después de eso también mencionar que va a venir una racha de gira de los Knicks. Van a estar jugando fuera del Madison Square Garden y eso también es un tema que puede complicar la situación. Van a enfrentar en lo que queda de la temporada. Tienen por ahí a los Celtics una vez, a los Bucks también en una ocasión, tienen en 3 ocasiones al equipo de los Bulls. Entonces vienen partidos complicados. A los Bulls esta temporada no los han enfrentado, entonces eso también va a ser un tema de ver cómo viene este equipo para ver si es que pueden pelearles o no. También ellos están peleando por puestos de postemporada. Entonces, en realidad, todo lo que se viene en el cierre es complicado, pero no solo para los Knicks, sino para todos los equipos. Y esperemos que hoy puedan aprender de lo que sucedió en este partido para que no vuelva a ocurrir y entonces cada partido que tengan la posibilidad de ganarlo, lo puedan hacer y que no se les complique. Porque más allá de lo que yo les platiqué hoy, también, si recuerdan, si estuvieron o vieron el en vivo del partido pasado, recordarán que yo les dije, hubo un momento en el cual los Knicks parecía que no estaban defendiendo con la misma energía, que estaban permitiendo muchas cosas a la ofensiva por parte de los rivales, no peleaban las pelotas, pero al final los Knicks terminaron ganando. Pero yo sí les dije, el único negrito en el arroz con el cual me quedé en ese partido pasado fue esa intensidad defensiva que no vi como la estaban haciendo en otros encuentros. Afortunadamente ganaron y ganaron bastante bien por una paliza a los Raptors. Pero eso que vimos por lapsos en ese partido en contra de los Raptors fue básicamente lo mismo que vimos hoy en toda la primera mitad en contra de los Spurs. Y por eso terminaron perdiendo. Pero bueno, ya no hay más que hablar. Los Knicks desafortunadamente no lograron concretar o rubricar esa extraordinaria noche de Jalen Brunson con una victoria, pero todavía siguen en control por lo menos de alcanzar ese tercer puesto en la Conferencia del Este. Ahora hay que hacer las cosas, hay que ganar, hay que tratar de pelear cada uno de los partidos. Son 9 los que quedan todavía pendientes y los Knicks siguen entonces en control de su destino mientras puedan seguir ejecutando como lo deben hacer. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este largo reporte postpartido y recordarles entonces que estaré yo de vuelta el próximo domingo para platicarles todo lo que haya ocurrido en el encuentro en contra del equipo del Oklahoma City Thunder. Soy Oscar Pérez y que pasen todos muy buena noche. Hasta luego.